Bueno, primeramente quiero expresar mi emoción de estar en el 10º aniversario de la Red Feminista Antimilitarista, que también creo que en otras definiciones cumple como 30 años. Para mí es un honor que me hayan invitado a ser parte de esta celebración, sobre todo en este momento en este país. Como estamos celebrando colectivamente, por primera vez desde que se fundó la República, pues ha ganado una coalición, un bloque histórico de carácter progresista, de izquierda, dependiendo cómo definimos esos términos, pero en cualquier caso, esto marca un hito, tanto en la historia de Colombia como en la de la región de América Latina, y me atrevería a decir que del mundo. Por eso los ojos del mundo están en Colombia. Y claro, hay una alta expectativa, y eso es una de las preguntas que nos vamos a hacer hoy. ¿Cuáles son las posibilidades del cambio que hay? En vista de que es una coalición amplia, el bloque histórico, hay una diversidad de proyectos, de fuerzas, de perspectivas de lo que debe ser Colombia, ¿no? Y lo que pasa aquí es producto de una negociación, y por eso es que hablamos de una transición democrática. O sea, no es un gobierno de cambios radicales necesariamente, sino de transición democrática en un país con los niveles de violencia, de asesinatos de líderes y lideresas sociales, de femicidio, de gente en los territorios, que sucede todo el tiempo, sigue sucediendo, y es uno de los grandes retos, ¿no? ¿Cómo vamos a confrontar esa situación inminente de violencia que hay aquí? Y claro, por un lado están las negociaciones que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo en el Estado. Y por eso, como movimientos sociales, y me ubico como activista de movimiento social, soy profesor universitario, soy activista de movimiento social, soy estudiante de movimientos sociales a través de toda la región por muchos años. Y así es que, desde ahí es que le estoy hablando. Y como activista de movimiento social y como analista de los procesos políticos, de los procesos históricos en la región, a la luz de lo que hemos aprendido de muchas otras experiencias, lo primero que queremos decir es que va a ser un proceso difícil, que va a incluir muchas dificultades, muchas contradicciones, y que debemos estar muy conscientes de eso, de que por un lado la emoción, la expectativa debe estar arriba, y debemos todo el tiempo reconocer el valor simbólico y material que tiene este triunfo en Colombia, sobre todo porque para el llamado progresismo, para la ola de progresismo que comenzó con el triunfo de Chávez al final del siglo XX en Venezuela, y luego en Bolivia y en Ecuador, etcétera. Aún dentro de esa definición ahora se habla de un nuevo progresismo con el triunfo de Boric en Chile, con una nueva elección en Brasil, donde es muy predecible que Lula va a ganar las elecciones en Brasil. Por eso Francia Márquez, de hecho, acaba de regresar ayer o hoy de una gira donde estuvo en Argentina, en Brasil, en Chile y en Bolivia. Aún dentro de ese nuevo progresismo, que es donde se ubica y debemos ubicar lo que el fenómeno del cambio político en Colombia, del triunfo del pacto histórico, es importante reconocer la particularidad del hecho de que Soy porque somos, que es el movimiento que impulsa a Francia Márquez a la vicepresidencia. Por un lado, impulsó primero en la consulta del 13 de marzo y luego a la vicepresidencia a una candidata que es la primera vez que una mujer negra de las bases populares, con un discurso explícitamente antipatriarcal, anticapitalista y antirracista, llega a una posición de poder ejecutivo en un país latinoamericano. Sobre todo
un país como Colombia, que es la cuarta economía de América Latina, ¿no? Colombia es un país grande, es un país donde hay 10 bases militares de los Estados Unidos, ha sido el bastión del poder imperial y del poder del capital transnacional en su era neoliberal por mucho tiempo. Entonces, claro, eso es sumamente significativo. El mismo hecho de que Francia y Petro pudieron ser electos al ejecutivo, al máximo ejecutivo, sobreviviendo sin haber sido aniquilados como ha sido en la historia de Colombia, es un gran logro histórico. Ahora, el camino del triunfo electoral al cambio significativo, a poder real y efectivamente tomar los pasos necesarios para una transición democrática. ¿Y qué significa esa transición democrática en sí? Que es algo que vamos a discutir en el panel de hoy. Esas son cuestiones abiertas y en ese proceso hay que destacar el rol de los movimientos sociales, porque los movimientos sociales son las fuerzas vivas. Por eso, las fuerzas vivas del cambio. Y hemos visto, por ejemplo, en el Ecuador. Yo estuve en el Ecuador del 2012 al 2014 y fui como miembro de la articulación regional afrodescendiente en América Latina y el Caribe. Fui parte de ese proceso y viví como una incorporación bastante grande del movimiento al Estado. Y aquí que el movimiento mantenga una autonomía relativa del Estado, que mantenga su capacidad de gestionar, de impulsar el proceso hacia el cambio es fundamental. Y así son todos los movimientos, ¿no? El tipo de coalición de movimientos sociales que ha ocurrido aquí en Colombia, la coalición de los nadies y las nadies, como dice Francia, eso es algo sumamente importante. El mantener esa coalición de movimientos sociales, mantener que mantenga su autonomía y que todas las luchas sigan siendo incluidas, ¿no? Esa perspectiva de interseccionalidad, de clase, raza, género, sexualidad, territorial, la autonomía de los territorios, lo que implica un proceso necesariamente de descentralización del poder. Colombia es el país, yo conozco bastante bien la región, yo diría que Colombia es el país con más diversidad regional en toda América Latina. Y aquí la cuestión territorial, de la autonomía territorial y de que se descentre el proceso político y que verdaderamente se haga lo que se prometió en la campaña, de que este acuerdo nacional que está iniciando el gobierno, verdaderamente ese acuerdo no sea simplemente a nivel central, sino que ocurra en los territorios, en las ciudades, en los territorios rurales, en las diferentes regiones del país, para verdaderamente construir un nuevo proyecto de país, que es el gran reto que tenemos.